Buenos días, mi nombre es Recianiela Frey Carabalí, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y hoy junto con una compañera les vamos a hablar acerca del libro La pragmática del lenguaje y la filosofía analítica. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de la introducción y pues yo les voy a hablar acerca de los dos primeros puntos de esta. El primer punto es la pragmática. La pragmática es una rama de la lingüística estudiada por la filosofía del lenguaje y la comunicación. Es decir, que aunque no le mostremos mucho interés, esta siempre va, o sea, esta siempre va a ser muy importante y va a ser muy necesaria para el desarrollo de nuestro lenguaje. Siempre va a ser muy necesitada, teniendo en cuenta que pues puede ser un lenguaje abstracto o puede ser un lenguaje expresivo, que a su vez permite que al establecer una relación con otra persona, o sea, permite que al establecer una relación comunicativa con otra persona, esta persona nos pueda entender, o sea, pueda interpretar qué es lo que nosotros le queremos decir. Y pues en conclusión es como que el contexto no es tan importante como el texto entre sí. El segundo punto es la función comunicativa. Esta hace referencia no al lenguaje como tal, sino a la medida en que es utilizado. O sea, esto se asemeja a cómo por medio de la lengua o del lenguaje podemos comunicarnos y podemos expresarnos y podemos darnos a entender. O sea, esto ya no se asemeja tanto a cómo, al contexto, sino al significado. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar una palabra en el diccionario, pero pues el diccionario simplemente se limita y nosotros quedamos inconclusos, no sabemos. Entonces nosotros tenemos que experimentar, indagar más para saber cuál es el significado de esta palabra. En conclusión, pues la función comunicativa pretende que nosotros podamos entender el lenguaje y la función que tiene como tal, o sea, la función que tiene como tal, ya que de esta manera pues se nos hace posible una buena comunicación y una buena expresión, teniendo en cuenta pues que siempre vamos a estar manifestando nuestras vivencias, nuestras experiencias con otras personas. Mi nombre es Mayerla Alexandra Morales y siguiendo con los temas de la introducción de este libro, hablaré del mentalismo, conductismo, de la competencia y la actuación. Bueno, el mentalismo y el conductismo, para empezar, son las actitudes mentalistas, las que nos permiten encontrar el significado con la idea o la imagen plasmada en la mente de una persona. Con el asocio de signos y sonidos que se le han presentado en alguna situación. En el mentalismo y el conductismo se hablan de dos representantes principales, que son Blofeld y Wittgenstein, quienes toman el comportamiento observable como un primer punto de estudio. Ellos nos llevaron a pensar de que el estímulo y la respuesta eran una gran compañía para la persona. Por ejemplo, se habla de un niño donde se implementó, por ejemplo, un estímulo y respuesta que se trata cuando el niño tiene sed y siente la necesidad de cumplir esa necesidad. Lo que hace es comunicarse, ayudando así a fortalecer su lenguaje y su comunicación ante las personas y ir fortaleciendo esa capacidad a través de sus etapas de crecimiento. Para terminar con este tema, el uso de la lengua nos ha permitido avanzar en la comunicación y formar nuevas conexiones personales ante el mundo. Dice que la competencia debe tener una estructura pragmática adecuada del lenguaje y del dialecto que le ayude a entender y distinguir sobre la competencia del hablante
y el conjunto de reglas normativas, fonológicas y semánticas. Actuación, que es la suma de los comportamientos lingüísticos reales, que obliga a replantear la cuestión, las reglas y los criterios que ayudan a medir la corrección lingüística. Por otro lado, hablamos de que a través de la niñez y las etapas de la vida adquirimos una competencia sintáctica y léxica. A continuación participará mi compañera Evelyn. Con nuestro segundo tema hablaré de la competencia y de la actuación. Este texto nos habla de cómo el núcleo de la cuestión está en aceptar como punto de partida la distinción que se da entre la competencia y la actuación lingüística, donde se habla de las implicaciones que tiene en el aspecto normativo y la influencia entre el lenguaje. Mi nombre es Evelyn Adriana y yo les voy a hablar del lenguaje común. En el lenguaje común podemos observar que en el documento hablan muchos filósofos como Rawls, como Agustín, Moren, entre otros. Lo que ellos buscan es construir un lenguaje perfecto, pero como cada uno tiene su opinión dentro de su punto de vista, entonces unos dicen que el lenguaje son problemas lingüísticos, otros dicen que filosóficos, analíticos, pero en fin, la función que cumple el lenguaje común es que es muy crítico y a la hora de construir una comunicación busca obtener un lenguaje seguro y apropiado para el diálogo. Bueno, ahí también habla de un Tractatus que es el que nos habla de lo que podemos hablar y lo que no podemos hablar en nuestro lenguaje. También, por otro lado, me tocó la comunicación, el lenguaje correcto. ¿Qué es el lenguaje correcto? En el lenguaje correcto podemos identificarlo como algo que poseemos, que está dentro de nosotros. Entonces es algo que se le pueden generar cambios, pero no puede desaparecer porque es algo que lo tenemos dentro de nosotros. Ahí podían entrar como de dónde son las personas, su cultura, de su país, sus creencias, toda su vivencia. Entonces, de acuerdo a ello, se le pueden realizar mejoras, ¿no? Pero no se puede eliminar. Entonces, este es mi punto de vista que tengo para la participación de estos dos puntos que me tocaron dentro de la introducción. Muchas gracias.